Y pues qué gusto, hermana. Tenemos a la hermana Vilma. Si gusta presentarse, hermanita. Bueno, buenas noches a todas, Dios las bendiga, es un gusto estar aquí, espero serles de bendición y mi nombre es Vilma Amelio González. Sí, amén. Pues en esta noche tenemos a la hermana Vilma de invitada porque tiene un testimonio que desde que yo la escuché, hace muchos años te vi, hermana, la última vez. Y yo te dije, hermana, me gustaría tener aquí una cámara para grabarte porque escuché tu testimonio. Bueno, todas las historias de amor para mí son hermosas, no cabe Sí, duda, ¿verdad? sí, Pero pues me gustó mucho la tuya y me gocé contigo, así que siempre Dios me puso en mi mente y corazón invitarte para el día de hoy. amén. Pues cuéntanos, hermana, ¿a qué edad usted fue salva, hermana? ¿Muy chica, temprana edad? Bueno, fui salva a los 17 años, no, mis padres no eran cristianos y me invitaron a una reunión de jóvenes en la iglesia bautista de San Miguelito y ahí recibí a Cristo con la esposa del pastor Chávez. A los ¡Ay, qué 17 años. bien! Ujú. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermana! Y Sí, ¿y gloria a cómo Dios. es que sí? Y usted empezó a ir a la iglesia, empezó a crecer Bueno, espiritualmente. en ese momento no, solo asistí a un culto más, un domingo, ese domingo, porque la reunión de jóvenes era un sábado y ya después no pude ir más porque mis papás no me dejaban. Pero después ellos lo Ah, invitaron 2 años, bueno, como, sí, como un año y medio. Después los invitaron a una reunión del 14 de febrero en otra iglesia bautista de Villa Cáceres, de ahí del compañerismo, ah, donde estaba el instituto, y ahí ellos recibieron a Cristo. Entonces, cuando ellos qué recibieron a Cristo, bien. nosotros empezamos a asistir a la iglesia de Chanis con el pastor Chile, Jaime Chile. Ay, qué Ahí el bonito. pastor era el misionero Hargis, pero ese año él estaba en su año de reporte en Estados Unidos. Entonces, pero así empezamos ahí a crecer. Y yo estaba muy feliz porque yo sí quería ir, pero mi mamá no me dejaba, porque pues era católica, ¿verdad? Pero Dios hizo la obra completa y ahí empezamos a ser fieles. Ya yo estaba, cuando empezamos a ser fieles, yo precisamente entré a la universidad, a mi primer año de universidad. Ya tenía 18 años, porque recibí a Cristo más o menos a los 17. Amén. Ujú. ¿Y usted estudió, qué estudió, hermana? Yo estudié medicina allí en la Universidad de Panamá, sí, ahí en la Universidad de Y Panamá, hermana, por 6 años. Ujú. 6 años, esa carrera es larga, hermana. Y Sí, y después, difícil. sí, Este, bien difícil. Sí, sí, pero qué bueno, hermana, que se graduó y todo. Y cuéntenos, gracias a hermana, Dios. queremos escuchar su testimonio y cómo fue que conoció a su esposo, bueno, en aquel entonces, su historia de Ujú. amor resumida porque me imagino que es larga, pero bueno. Sí, sí, resumida, sí. Bueno, como tengo varias preguntas que después les voy a Sí, yo veo. hacer, yo bueno, voy a saltar esas partes, ¿no? Pero Sí. yo realmente, bueno, quisiera empezar con un versículo, no sé si ya habían orado, este, Bueno, aquí con en usted, vivo no, hermana. hermana. Ajá. Hemos Ah, no oran en ah, vivo. Ah, ok. orado y Ah, ayunado, bueno. pero podemos orar, hermana, claro, si gusta usted verá en este momento. Oremos Ah, bueno, antes, está bien, pero sí. Ajá. Sí, porque ore, Dios toma el hermana, no se control. preocupe. Ah, bueno, Sí. está bien. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por lo bueno que eres, porque siempre nos amas, porque eres nuestro Padre Celestial. Y en estos momentos yo le ruego que tome control de esta reunión y que, Señor, mis palabras sean para su gloria y que sean edificadas cada señorita. Conéctala, Señor. Que todo sea para su gloria y su honra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a nuestra hermana Danila también, a su familia, Señor. Amén. Muy bien. Amén. Sí. Sí, hermana, comience Eh, como usted guste, no se preocupe. bueno, yo me casé a los 33 años. Yo
A mí, mi esposo me lo presentó el pastor Olivo, porque yo había venido, yo participaba con el pastor Jaime en las giras médicas que él hacía para empezar a plantar, eran médicas evangelísticas para empezar a plantar iglesias. Y siempre desde que era estudiante de medicina yo participaba con él. Entonces yo vine a estudiar mi especialidad aquí en México y cuando yo vine a estudiar mi especialidad aquí en México, hicieron una gira con médicos panameños y estadounidenses aquí a Monterrey, sin saber que iba a vivir aquí. Y yo vine aquí. Entonces, aquí, en ese momento, como yo venía del DF, no me recogieron, no vine con el pastor Jaime. Entonces, el pastor Olivo mandó a alguien de aquí de Monterrey a recogerme al aeropuerto. Y después el pastor Olivo mandó a todos, recogió a todos los panameños y nos dio un recorrido y ahí fue donde él como que Dios le prendió el foquito del cerebro de que aquí, mi esposo siempre venía aquí a Monterrey y cuando él nos estaba enseñando el Monterrey, nos dice, uy, aquí siempre viene un hermano, se queda casualmente en tal hotel por su trabajo y me dice, me gustaría presentártelo. Y ay, yo me puse bien feliz, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ay, sí, hermano, ¿cómo no? Sí, quería conocerle, pero pues yo no estaba en Panamá, entonces él no me lo podía presentar hasta que yo llegara a Panamá. Ah, Entonces él, sí, hasta que yo llegara a Panamá. Entonces él le dio mi correo, porque yo vivía en la Ciudad de México, a mi esposo para que me contactara y pudiéramos ah, como conocernos, pero pues no, nada más hablábamos algunas cosas. Mi esposo no estaba muy, como muy, no había foto ni nada, sino solo nos saludábamos y ah, pues yo lo conocí realmente en diciembre cuando viajé a Panamá. Hizo una cena, nos invitó a una cena Adrián con el pastor Olivo porque, y su esposa, la hermana Jehú, y él entonces me lo presentó allí ah, en, en Panamá. Pero yo en Panamá, pero yo me tenía que regresar a México porque yo estaba estudiando aquí mi especialidad en córnea. Y después yo regresaba hasta más o menos marzo del año siguiente. Entonces seguimos hablando normal como amigos, ¿verdad? Pero el 14 de febrero del siguiente año, él me mandó unas flores al hospital. ok. Solamente me dijo Dios te bendiga, más nada. Y Ay, pues hermana, por eso ya despierta una guerra, ¿verdad? sí, exacto. Y mandó unas Adentro. flores. Y pues, pero no me dijo más nada, nada más Dios te bendiga ya. Pero fue una bendición que sentí de parte de Dios, que después que le cuente toda la historia de cómo yo esperé y todo, Sí, fue sí, sí. como que Dios honra a los que le honran. Luego Sí. entonces él me pidió, como él quería pedir permiso a mi mamá y al pastor, a mi pastor era el pastor Rosas, para ser novios, pero yo tardaba, estaba tardando mucho. Él no quería decirme a mí primero, entonces yo no sabía si realmente él estaba interesado o no. Entonces él me pidió algo que yo no entendí y yo tuve que decirle, la verdad no te entiendo qué me estás diciendo, como que me reservara hasta que llegara a Panamá. Y yo decía, ¿eso qué significa? Y él me dijo, bueno, es que yo quiero pedir permiso primeramente a tus padres para cortejarte Ah, y, ok. y a tu pastor. Ah, ya, porque no le entendía. Y ya después él esperó a que yo regresara. Realmente terminé todo fue como en junio, o sea que tuvo que esperar bastante para pedir permiso y que fuéramos novios. Ay, qué Eh, bonito, hermana. Ujú, Sí, hermana. Y sí, usted se casó a los 33 años, hermana. sí. Bueno, regularmente, sabes cómo el mundo, eh,
ha puesto, yo no sé por qué, ¿verdad? Cierta edad que se tienen que casar las jóvenes, pero es que no hay edad para eso. No, Es la voluntad de Dios hasta que ante estés todo, así que sí, preparado. exactamente, hasta que estés preparada Ujú, y hasta que, aun que estés preparada, que sea la voluntad de Dios perfecta, ¿verdad? Que sea exacto. Ujú. y Así mismo es. sí, y entonces, hermana, dígame, con su esposo, ¿qué nos puede decir en cuanto a su espera cuando estaba soltera? ¿Usted qué hacía? ¿Usted se Sí, quería casar? ¿No se quería sí. casar? Sí, yo sí me Sí quería casar. sí se quería casar. Bueno, Pero, ajá, dígame. yo divido realmente mi etapa de espera en tres etapas, hermana. Oh, wow, Como de la diga. edad, sí, mira, como la edad de, como de 18 a 24, Ajá. después de los 25 a los 29, y después lo dividí como de los 30 a los 33. Las tres etapas fueron diferentes, muy diferentes. De los 18 a los 24 yo estaba como más tranquila, tenía mucha fe en Dios, de que Dios me iba a dar mi esposo, que Él todo lo puede, que aún Él podía ser una persona para mí exclusiva. Yo tenía mucha fe. Esa etapa fue diferente porque yo estaba en la universidad estudiando y sí anhelaba tener un novio porque veía a todas con novio. Pero fue una etapa de que yo estaba creciendo en el Señor, estaba deleitándome en Dios, tratando de serle, aprendí a serle fiel, aunque yo tuviera que tuviera un examen, aunque yo tuviera guardia, turno, como se dice en Panamá, yo iba a los cultos, fue una etapa bien bella. Sí tenía mi, mis, mi parte de tristeza, pero no así como que estaba tan desesperada y no estaba al punto que yo llegué a estar deprimida. Esa fue mi segunda etapa. De mi etapa cuando ya entré a trabajar, que fue de los Como 25 a los 29, cada vez me ponía, bajaba como mi fe y tenía más tentaciones, porque entré a trabajar, ya es diferente el ambiente de trabajo, ¿verdad? El de universitario es difícil, pero el de trabajo es más difícil. Y eh, después vino la etapa en que me fui a hacer la subespecialidad en México, que fue mucho más tentación porque ya no estaba en casa de mis padres. Yo sí busqué una iglesia donde congregarme, pero no vivía con mis padres, que era como una protección que yo tenía. Entonces, esta etapa de 30 a los 33 ah, fue más difícil aún, más difícil que la primera y la segunda en cuanto a la tentación y tuve que, y más, me daba más tristeza hasta el punto que yo sí llegué a estar deprimida, que pues quisiera dar mi testimonio de eso más adelante y cómo salí, como, pero yo como sí tú llegué a vayas, estar deprimida. como tú vayas queriendo, hermana, hablarnos, no te preocupes, tú cuéntanos. Bueno, Sí. bueno, yo realmente no me llegué como a desesperar, pero sí llegué a estar deprimida. O sea, sí llegué a estar en un punto de que lloraba, de que tenía una tristeza marcada, perdí peso, ¿verdad? Porque Porque, tenías esas tentaciones de hombres mundanos, o sea, muchachos por natural, obviamente ven a una joven soltera, con una ajá, carrera muy bonita, obviamente que llama la atención a los a personas sí, que del no, mundo. que tú no quieres, ¿verdad? En el sentido del Exacto. mundo, Ujú, tú eres de tu fe cristiana y tú estás esperando en Dios a ujú, casarte con un cristiano. exacto. Entonces, la cuestión es que tienes pretendientes, pero son mundanos, ¿verdad? No es el de la voluntad de Dios. Ujú, Y entonces, exacto. hermano, ese Ujú, era sí, tu momento difícil, ya tenías edad y para exacto. casarte Y y ya tenías terminaste de expectativa. estudiar, ya tenía edad, pero yo sí quiero dar este testimonio porque yo sí quisiera que sea de mucha bendición, como dice, que pasamos por pruebas para ayudar a otros que van a pasar por las mismas Así pruebas. es, así es.
Yo realmente, mi primera etapa de los 18 a los 24, que estaba en la universidad, sí sufría de tristeza, pero ya estaba sirviendo al Señor. Yo siempre servía al Señor con niños en la iglesia. Siempre era maestra de escuela dominical. Desde los 18 hasta toda la universidad. Yo inclusive como la universidad era tan difícil en las vacaciones, yo pintaba porque no había muchas visuales y yo tenía ya mis visuales listas para el semestre. Y pues me ayudaba eso a mantenerme ocupada. Cuando ya mi segunda etapa de 25 a 29, que ya trabajaba en el hospital, ahí sí tuve una etapa de depresión y yo pude salir gracias al Señor, nunca tomé medicamento, a pesar que yo era médico y podía recetarme, ¿verdad? Porque son medicamentos con receta, pero yo pude saborear el amor de Dios. Porque yo tenía que vivir un día a la vez, porque cuando uno está deprimido, al día siguiente tú no sientes que te quieres levantar, como si no tuvieras, lastimosamente, como si no tuvieras razón de vivir. Y tú te tienes que alimentar para poder seguir. Eh, Esto fue más precipitado porque yo me enamoré de un joven que él era cristiano, pero él no tenía mis mismas convicciones. No sé si me explico. O sea, en la fe, él creía en Jesús como su único salvador, pero no nuestras mismas convicciones que nosotros tenemos en la iglesia. Entonces mi pastor, el pastor Rosa, y yo le pedí permiso para decirle, él me decía, hija, no le conviene ese muchacho. Y yo ya había orado al Señor que lo que Él me dijera, yo iba a hacer lo que Él me dijera. Y Él me dijo, ese muchacho no le conviene, hija. Es un buen muchacho, pero no tiene sus convicciones. Entonces van a chocar, ¿verdad? Y yo decidí, Señor, yo voy a hacer lo que me diga el pastor. Y eso, yo me había ilusionado. Yo ya me veía casada con él, ya tenía 27 años, yo ya había hecho una cosa, todo en mi cerebro, hasta mi boda, creo. Wow, entiendo. Lastimosamente, ¿verdad? Pero yo en ese momento, bueno, pero le doy la gloria a Dios, aprendí mucho el Aprendiste. amor de Dios. Tuve que sentirle, pedirle a Dios, abrázame, Señor, me siento muy triste. Yo empecé a tener, por supuesto, si alguien está pasando por esto, lo mejor es mantenerte en la iglesia, en todas las actividades, mantener tu mente ocupada. Yo tenía que memorizar salmos completos. Los salmos están hechos para cuando tú te sientes deprimido. Los Vale, memorizaba el capítulo completo. Ujú, sí, te iba a preguntar, cuando estabas en ese tiempo, ¿verdad? ujú, Con te enamoraste, pero digamos, te ujú. enamoraste antes de tener los permisos adecuados, ¿verdad? Digamos, que el pastor te Bueno, había ahí dado lo un que sucedió, permiso, sí, exactamente. Lo que sí, pasó ¿verdad? ahí es que tuvimos en nuestra iglesia un periodo en que nuestro misionero se fue a Estados Unidos a su reporte y quedó el pastor Rosa. En ese momento él no era el pastor, él era maestro de la escuela dominical y como que yo quedé así como que en ese momento no tuve. Sí, pues no le consulté a él Ah, hasta ok, que después ok. él fue el pastor, lo ordenaron Ah, como ok. pastor. Entonces, Ujú. por ejemplo, a ti te hubiera gustado, por lo menos, Sí, sí, se recomienda obviamente por eso, antes de enamorarse, tener los exactamente. permisos de tus padres, del Sí, pastor, porque de esta sí, así manera, fue después con mi esposo. Ujú, ajá, entonces incluso la jovencita se les recomienda que no abran su corazón, que no lo den, precisamente exacto. Ujú, porque no están seguras si va a ser ese el hombre que Dios tiene para ti, exacto. ¿verdad? Ujú, Entonces, a usted ahora dice, ay, pero yo si no me hubiera evitado mucho dolor si no hubiera abierto y dado tanto mi ujú. corazón a ese joven, ¿verdad? Si Sí, hubiera hecho, porque muchas exactamente. veces las jóvenes no se dan cuenta, ¿verdad? Piensan que nomás eso es fácil y, ay, pues
pasan el momento bonito, ¿verdad? Pero es bien Ujú. importante, como usted Sí, dice, después de lo mejor. aunque sea cristiano y aunque sea Aunque fiel. sea cristiano, Y aunque sea exactamente, fiel, o sea, tú necesitas la aprobación de tus padres una y de aprobación. tu... Y del Exactamente. pastor, porque a veces este Ujú. pastor del muchacho, por ejemplo, conoce bien al muchacho y este pastor de la muchacha conoce bien a la muchacha. Entonces los pastores también tienen que hablarse y concordar. Oiga, pastor, mire, Exacto. esta dice, no, mi joven por lo menos ese no es fiel. Y este dice, no, mi joven tampoco, esta sí es fiel o lo que sea, ¿verdad? Exacto, No, sí. no se puede Ujú. juntar a alguien que son en yugo desigual de acuerdo a como los pastores lo vean, porque Exacto. entonces vienen los problemas en el matrimonio, hermana, que los jóvenes no piensan, ¿verdad? En el futuro, Ujú. solo piensan en el momento, en el presente, en las emociones que están al mil. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero continuemos, hermana. Sí. Me decías. Ajá. Bueno, yo pues me costó salir de esa depresión. Fue difícil, pero pude, como decía Job, antes de oír te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo realmente, eh, por ejemplo, yo sí sufría mucho porque ya sentía que no me iba a casar, que esa había sido como ya mi última oportunidad. Oh, ok. Eh, pero yo decidí obedecer a mi pastor, el pastor Rosas. Yo sentía que ya no me iba a casar, como que ya no. Entonces, pero yo me recuerdo que hice un diario donde yo le dije a Dios, yo quiero que todos los días tú me muestres algo tan especial que yo pueda mostrar, sentir tu amor, pero algo especial. Y todos los días lo escribía y todavía tengo libros y libretas de todo lo que yo decía, porque sí me costó mucho salir de eso, mucho, mucho. Eh, Ah, y, y puedo entender las personas cuando sufren algo así y no tienen a Cristo o no tienen a alguien que los aconseje. Yo memorizaba salmos completos para mantener mi mente ocupada, bien. no estar pensando en de que no me iba a casar, en que me iba a quedar soltera. Y Hiciste lo bueno, mejor, hermana. eh, sí, y participaba en todo en la iglesia, en todo. Hasta yo no canto bonito, pero sí iban a hacer serenata a las mami en el día de las madres, yo iba, o sea, para mantenerme ocupada, todo en la iglesia. Estaba siempre Es la participando. clave, mantenerse ocupada en las cosas de Dios, Sí, hermana. para que mi mente no me trajera recuerdos y tristezas. Ujú. Entonces, de esa etapa Ah, pues pasó ya como 2 años, gracias al Señor me ayudó a salir de eso. Y después, y recuerdo que mi versículo favorito era Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y yo dije, bueno, tengo que tener fe, esa es la fe, esa es la fe, aunque yo no vea nada, yo no vea nada. Sí, Esa fue una etapa que me pasó, que, porque sí quisiera que si a alguien le pasa, y mejor que no, como dices tú, mejor es preguntar ante a tu pastor, preguntar ante a tus padres, antes, ¿verdad?, sí, de enamorarte. Ujú. sí. Y entonces, hermana, después comenzaste a orar, en cierta edad empezaste a sentir, Señor, yo me quiero casar. ¿Qué experiencias tuviste? Sí, ya cuando ¿Y llegué a cómo los te ha ido? 30 cambió todo de nuevo. O sea, era más difícil, sentía como que las probabilidades que yo me casara Ok, con alguien que fuera todo lo que, bueno, porque no lo he dicho, pero a mí me ayudó mucho los campamentos. Eh, sí, los entonces, campamentos, vayan a todos los campamentos de jóvenes. Cuando ya yo llego a los 30, como ya yo trabajaba en el hospital, pues tenía pretendientes que me decían, ni siquiera me decían, ¿te quieres casar conmigo? O sea, ni siquiera me decían, ¿quieres ser mi novia? O sea, me decía yo, era como muy agresivo ya, ¿no? Porque ese nivel, pues. Eh,
yo en los campamentos recuerdo mucho, mucho un pastor que él dijo, señorita, sabes que a veces tú lloras porque quieres una relación, o sea, quieres un novio, quieres casarte, pero esas lágrimas son dulces, que si tú te casas mal, vas a llorar sangre. Y yo decía, no, yo prefiero estar soltera y estar en la voluntad de Dios y llorar, pero como decía el pastor, lágrimas dulces y no llorar sangre. Aunque no Y la sentías dulce, ¿verdad, hermana? no, pero él lo dijo en un campamento así. Y otro que yo decía, bueno, a lo mejor después Dios no quiere que yo me case, yo decía. Pero otro campamento fui, y yo, gracias a Dios, me dejaban ir a todos los campamentos, aún tenía 30 años, no sé, tal vez porque iba como Amén. enfermera, no sé, me dejaban ir, no sé ahora Pero todavía. es muy Eh, bueno, hermana, que vayan grandes también, porque el ayudar a las otras jóvenes que vienen detrás de ustedes, ¿verdad, hermana? Tú también servías sí, así en esa área. sí, sí, siempre he ayudado como enfermera en el campamento, pues siempre me he ayudado. Pero una vez también un predicador dijo, bueno, aquí qué joven, era el primer día del campamento, quién no se quiere casar? Levante su Ajá. mano. Y pues nadie levantó la mano. Entonces él dijo, bueno, entonces ninguno de ustedes tiene el don de que tenía Pablo, ¿verdad? De abstinencia. Así que pues sigan orando por su esposo, porque yo dije, bueno, a lo mejor Dios no quiere que me case, entonces no voy a orar más. Y eso me animó. Yo digo, sí, si yo tengo el deseo de casarme, quiere decir que puedo seguir Es la orando. No es que Dios. voluntad de Dios. Exacto, es la voluntad del Señor, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y él dijo, si tú ya tienes el deseo de no casarte tú, pues ya no, pero todos, nadie alzó la mano. Y eso me dio como un poquito de tranquilidad. Yo voy a seguir orando por mi esposo. Exacto, hermana, Entonces, porque dejan de orar, ¿verdad? Muchas veces porque exacto. dicen, a lo Ujú. Yo mejor he Dios no conocido quiere amigas que que me dejan de case. orar. Sí. Y eso no es correcto. Ujú, que dejan de orar, sí. Y bueno, esta etapa fue diferente, porque en esta etapa yo me sentía, bueno, Señor, ya yo he orado bastante, te pido mucho, pero yo necesitaba algo más, porque las tentaciones eran más fuertes. Entonces, Dios me dio una amiga. En esta etapa ya estoy hablando de 30 a 33, o sea, arriba a los 30, Ok. que también tenía la misma necesidad que yo, una amiga muy especial. Yo pedí permiso por usar su nombre, de la hermana Benny Morales, y Ah, ella también, ella se quería ay, casar, hermana, entonces yo le dije, perfecto. bueno, ¿qué tal si oramos juntas, hermana? Ella es misionera, entonces ella iba al hospital. Y yo dije, bueno, ya que viene al hospital, podemos, como pues yo era doctora ahí, podemos ganar alma, hablarle de Cristo a mis pacientes que tengo en la sala, hospitalizados. Y ella, qué bien, sí. Pues entonces decidimos todos los viernes orar juntas, también ayunábamos y ganábamos Ok. almas después. Ajá, le hablábamos a nuestro paciente y también pudimos ganar un doctor a Cristo una vez. Oh, mm. Sí, y entonces fue bien bonito esa etapa, llorar juntas por un esposo, o sea, pedirle tanto al Señor. Fue muy bonito, Es- fue muy bonito. Fueron casi 2 años Ese es que como el orábamos. versículo, hermana, que dice que si se pusieran dos de acuerdo sobre la tierra por alguna petición, Dios oirá y contestará. Amén, ¿No se sí. sentían así? También donde dicen que donde dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaba el Señor escuchando a las dos. Y Fue bien bonito, sí. ese llanto o lloro lo juntaron para unirse en oración, y la oración tiene poder, ¿verdad, hermana? Ustedes Amén, vieron la sí. mano de Dios, la fortalecía, me Sí, imagino. fue muy hermoso como Dios nos contestó. Yo fui a Y su luego boda. hicieron, Sí, como fui su dama de amén. honor y ya cuando yo fui a su boda, yo ya había conocido a Adrián y él fue mi caballero en su boda. O sea, fue súper bonito ver cómo Dios nos contestó. De verdad que siento que no me merezco tanto del Señor. Y fue ella se casó primero
Fue Ok. hermoso y espero que ella les cuente su testimonio Claro que sí, y la después vamos a yo. invitar, hermana. Y las dos Hermana nos Vilma. vinimos a México, sin Ay, qué imaginar, cierto. sí, Sí, es cierto, las cómo el dos para Señor están obra, en México. sí, Y las dos nos hermana, vinimos a México. sí, y tú también, digamos, estabas buscando un hermano que fuera también como tú tenías también tus, ¿cómo te digo? Vamos a llamarlo requisitos, no sé cómo llamarlo, pero tú necesitabas a alguien también de tu mismo yugo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la hermana Beni, si ella quería ser esposa de Misionera, pastor, ella quería ser esposa misionera, de pastor, sí. entonces Ujú. él estaba esperando un misionero, una esposa de Amén, sí. pastor. Dios sabía su necesidad y Ujú. contigo tú tenías otra necesidad que tú pensabas de tu futuro muchacho. ¿Por qué no ponías los ojos en alguien así nada más? ¿Qué tú querías, digamos así? Bueno, por supuesto que fuera salvo, Ah, que fuera de mi para que, doctrina ujú. y que sirviera al Señor. Ambos servimos al Señor con nuestra profesión en la iglesia, Amén, con una profesión, ambos. ¿verdad? Sí, de hecho, lo que él hace está 100% en la iglesia. Él es ingeniero y hace todo lo que es la ingeniería de audio y visual. Él se encarga de eso. Y yo soy médico y pues yo ayudo en la enfermería en la iglesia. Pues además ayudo porque no todo el tiempo hay alguien enfermo, ¿verdad? Pero también ayudo Sí, en la escuelita, en culto infantil de los niños y amén. pues estamos metidos en ayudando en cada actividad, ¿verdad? Claro, tan fiel es el Pero Señor. mi esposo se dedica a todo lo que es el audiovisual, ajá, de la iglesia. Sí, Ay, qué bonito. exactamente, hacemos como nuestra profesión lo tenemos al servicio del Señor, ¿verdad? Sí, Ujú. hermana, que es bonito y qué importante es eso, porque muchas veces sus motivos no eran egoístas, hermana, porque no todas las personas significa que, ay, para tener un buen esposo tienes que ser esposa de pastor. No, quien quiera que seas, ingeniero, Sí. médico, Ujú. tú puedes tener un hermoso matrimonio en la voluntad de Dios, es que eso es para todos. O sea, si todos los jóvenes entendieran que Dios tiene el suyo, el perfecto, el que Ujú. necesita esa persona, ¿verdad? Quien quiera Sí. que sea del mismo yugo, vamos a decirlo así, en cuanto a Amén. Cristo, en cuanto a pensamientos, carreras. Pero qué bonito que tanto él como usted, como tienen un corazón para amar y servir a Dios, están entregados con sus profesiones y Dios los ha Amén. bendecido grandemente, ¿sí o no? Amén. Sí, En sí, muchas, grandemente, sí. ajá, en muchas áreas. Eh, de hecho, por eso me lo presentaron, porque él estaba sirviendo al Señor y con su carrera ya él estaba sirviendo al Señor ahí en la iglesia de Faro, el pastor Olivo, él ayudaba ya en todo lo que era audio. Visual él se encargaba de todo eso, era fiel en la visitación, en ganar almas. Y por eso el pastor, pues después de que vio su fidelidad, me lo presentó. Amén. Eh, sí, aún así, mi mamá, o sea, ahí asistía mi tía Nati, antes de que me lo presentara, ella agarró el teléfono y la llamó y le dio cómo era, le preguntó cómo era a mi esposo, si él, bueno, en ese tiempo no era mi esposo, ¿verdad? Pero cómo era Digo, sus ay, testimonios, sí, averiguó y pues ella me dio permiso, ¿verdad? Para conocerlo. Sí, fue todo diferente a lo que me pasó primero. Fue exacto. todo muy diferente. Y él le pidió permiso a mi pastor y es muy chistoso porque como yo había sufrido tanto, mi pastor había dicho, la próxima que me pidan aquí es para casarse, no para noviar. Y entonces el pobre cuando fue a pedirle permiso, el pastor le decía, pero se va a casar con ella, se va a casar con ella. Y Pasó yo, su y pena. cayó, Ay, qué lindo. y Me, volví a le me, decía, es que yo quiero pedir permiso para hacer su novia, pero se va a casar con ella.
Oye, hermana, pero usted sentía una seguridad. Qué bonita la seguridad que se siente, ¿verdad? Cuando todos están de acuerdo, ¿verdad que Sí, sí? Y sí, te animan y oran por ti y todo el mundo se emociona. ¿A poco no tenías a sí, todo el mundo emocionado por esa sí, relación? todo el mundo está emocionado, la verdad, sí, la Sí, verdad, me imagino que este, fue la boda del siglo también. no tanto así, pero con la hermana Beni sí fue la boda del año. Ay, Pero sí, sí, ella fue una, pero sí fue una bendición muy grande. claro que Dios es sí. bueno, a Él sea la gloria. Sí. Sí, hermana, entonces, pero antes de esa bendición, obviamente que el diablo tenía que trabajar y aventarte con todo, tuviste Sí. tentaciones, con Antes es tus hombres increíble, sí mayores. tuve muchas tentaciones o muchos pretendientes y pero como yo vivía en casa de mis padres, tenía como una protección. Cuando salí a México, yo vivía en una casa de hospedaje, pues que hospedan así a señoritas, pero ellos no eran cristianos. Entonces ahí el enemigo mandó pues como su último, o sea, como ahora sí que le voy a mandar algo que ella no está con sus padres aquí. Pero yo me acuerdo del versículo cuando de la última predicación, casualmente fue el pastor Olivo, ¿verdad? Dios lo usó mucho, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y yo con ese versículo vine aquí a México y lo tenía en mi mente. Y mandó así toda la artillería, ¿verdad? Un muchacho que era soltero, era ingeniero, estaba muy bien y empezó a cortejarme. Sé cómo en una ciudad tan grande como el DF, cómo pudo encontrarme. Eso fue como el enemigo, ¿verdad? Quiere destruir tu vida, tristemente, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Él vino a destruir también todos los planes hermosos que Dios tiene para ti. Y ya estaba a punto, o sea, faltaba un año para conocer a mi esposo. Y fue muy difícil yo le dije a Dios, Dios, yo no puedo, ¿verdad? El muchacho sería tan bueno, tan amable. Yo dije, Señor, no puedo, yo lo primero que hice fue mudarme. Yo dije, no, me voy a mudar. En la iglesia que yo asistía había unos hermanos que sus hijos ya eran grandes, se habían ido a estudiar al instituto y ellos estaban solos. Y ellos ya me habían ofrecido, pero ellos vivían más lejos. Y yo dije, no, no puedo, Señor, tengo que irme. Y ellos fueron, Dios me dio ese abrigo con ellos, eh, Amén. como mis papás secundarios aquí en la Ciudad de México. Me fui a vivir con ellos. Ellos no estaban todavía tan cómodamente porque ellos estaban construyendo y fue difícil para mí por el frío. Todavía no le habían puesto ventana al cuarto y bueno, ya después me lo arreglaron porque fue rápido. Yo tuve que decir, me voy a su casa. Y ellos, ok, gracias a Dios aceptaron, ¿verdad? No habían Qué terminado, fue bueno, qué duro bueno. para mí, pero ahí eso me protegió. Y después él seguía insistiendo, yo le dije, bueno, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Si tú quieres verme, ve a la iglesia. Fue una vez a la iglesia y ya no fue. Ah, O sea, hay que protegerse porque no sí, somos fuertes. La Biblia dice que el que mire está firme, mire que no caiga. O sea, no, sí, reconocía mi debilidad. Yo, por supuesto que oraba, pero no daba lugar, o sea, no daba lugar, huye, porque la Biblia dice que debemos huir de las pasiones, no es que la vamos a enfrentar. Entonces yo huí, exacto. me fui a la casa de los hermanos, le dije, pues ve aquí porque yo sentía ahí que ya era muy difícil para mí mantenerme firme y decir no, 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 ¿verdad? Estar Y buscando ya, la salida. ¿Para dónde huir? ¿Dónde está la salida? Que siempre Dios nos da. Porque muchas veces, hermana, las jóvenes miran a esos muchachos que son buenos muchachos, hermana. Son sí, trabajadores, son buen sí, educados, no tienen ujú, vicios,
son guapos, ya tienen carro, Sí, están sí, estables. Entonces dices, exacto. Inclusive tenía ¿qué? casa ya. Ajá, y tú dices, ¿qué me puede pasar? O sea, él no esto, no aquello. ¿Qué te puede? Ujú, Pero si tú eres una dama que ama y sigue al Señor, hermana, te iba a sacar de todo eso. Mira, un punto ya no volvió. O sea, que si te hubieras exactamente. casado con una persona en US igual, ¿qué hubiera pasado con todo eso que tú habías hecho en tu vida de amar y servir al Señor? Así se te acaba eso y te cambia la Ujú, vida, ¿verdad? Entonces las damitas no ven eso. Entonces, si tú ujú, eres una dama cristiana aquí que nos está escuchando, a dar esta extra, ¿no? Esa es algo que tú te vas a perder, te vas a meter en algo que tú no querías si tú estás amando a Dios, porque las que no aman a Dios, hermana, y no les importa, o sea, van a hacer lo que quieran y punto, ¿verdad? Y van a ujú, destruir su vida tristemente. Y es las que vemos que fracasan, y fracasan. ujú, Pero bueno, hay algunas jovencitas que sí aman al Señor, sí quieren seguirlo, quien quiera que sea, con sus ujú. profesiones, pero deben que ser como la hermana Vilma. O sea, me tengo que protegernos. Sí, Busca la yo me fe. protegía mucho, hermana. Inclusive, o sea, siempre no yo no decía, no, yo soy fuerte y no voy a caer. No, inclusive yo hacía guardias en el hospital. Y recuerdo una vez que me pusieron guardia en cuidados intensivos. Y el cuidados intensivos es el único que las mujeres duermen aparte y los hombres muy aparte, ¿verdad? Pero es el único que tienes que estar allí, como es, los pacientes tan graves, no puedes de que te llaman y bajas un piso, no, tienes que estar dormir ahí. Y me tocó guardia con un varón. Yo con él nada, pero yo no quería, entonces recuerdo que yo estaba muy preocupada como, y yo le dije, bueno, mira, yo voy a dormir uno duerme como unas 2 horas, de 12 a 2 de la mañana y tú te quieres dormir de 2 a 4 de la mañana, algo así, porque me protegía mucho. Él me miró raro, como que yo no, tú no me gustas, o sea, pero yo me protegía, o sea, yo decía, no, Claro, pero pues no voy a dormir cerca son camarotes igual, pero no quería estar, o sea, me protegía. claro. Igualmente, una vez tuve que ir, el hospital me mandó a Agua Dulce con otro doctor, íbamos juntos en el carro, solo con él, y yo le dije, ¿sabes qué? Vámonos con los vidrios abajo. Y yo me acuerdo que él me dijo que yo estaba loca. Y, y después, cuando él se casó, me dice que la única doctora que podía ser su amiga era yo, porque su esposa me respetaba mucho. Y yo ¿Viste? dice, tienes razón, Vilma, porque no solo tienes que serlo, sino que aparentarlo. Y él dice, este doctor me dice que tenía razón, después de haberme dicho loca, ¿verdad? Este, pero yo sí trataba siempre de proteger mi testimonio y de cuidarme y no me decía, ah, es que yo soy fuerte, no. Yo sabía mi debilidad, reconocía mi debilidad. Ay, Ujú, amén, hermana, qué bonito, qué bendición, porque, sí, y eso se obtiene con un caminar con Dios, hermana. Si uno no, las jóvenes no caminan con Dios, se creen fuertes y se atreven a estar en las tentaciones. ¿Y qué ujú, sucede? Pues caen, uno no es fuerte. Es como cuando uno quiere comer saludable. Yo ujú, no paso ya por el pasillo de, ¿cómo le llama? Aquí en Panamá le dicen las burundangas. ujú, Allá en México son las chucherías, donde están las ujú, papitas, todo lo que es malo para la salud, porque no soy fuerte, soy ujú, débil. Yo sé que si ujú. paso por ahí voy a querer agarrar y agarrar. Entonces, uno Sí, sabe, ¿verdad? Uno sabe cómo son los sentimientos normales de los seres humanos también, de una dama, de un varón. Dios los hizo como unos imanes, ¿verdad? Que ujú, hay una atracción solo por ser dama y por ser varón. Entonces, exacto. uno no puede pensar de que a mí no me va a pasar nada. Ujú. No, por eso Hay que guardarse. hay que guardarse, hermana. Y qué Ujú. bueno, te felicito, hermana, porque te aseguro que no te arrepientes, ¿verdad?
Y a ver qué No, porque ese es pasa. un testimonio que yo después analicé toda mi vida, ¿verdad? Con Dios Ajá. y todo lo que yo rechacé por Dios, por Dios me lo dio como el doble es Amén. increíble, o sea, es por ejemplo, este último muchacho era ingeniero, mi esposo es ingeniero, hasta con maestría, para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, él lo Amén. dio, él lo multiplicó. Todo lo que yo porque a veces uno dice, no, este es un muy buen partido, tiene de todo y no, no. Dios es el que te va a dar. Yo le digo a mi esposa, pero es que somos, o sea, Dios lo hizo a él para mí, yo para él, que hasta la grabación de los lentes es igual, parecida, pues no es exactita, pero Ay, ya, si a él ¿verdad? se le pierden, ya no sé, se encuentran los con. Sí, y nos gustan las mismas, o sea, en la iglesia, servir al Señor. Como él, igual, o sea, como Dios te conoce tanto porque Él te creó, Sí, que te va a dar un esposo que le gustan las mismas cosas que tú. A mi esposo le encantan las mismas cosas que yo y somos tan, me encanta porque Él compatibles. es compatible, exacto. Entonces, Dios no es que no es que Dios es malo, o sea, Dios es bueno. Y Sí, si permite, bueno, porque Él no es el que nos manda la tentación, sabemos quién es. Él nos ha sí, dado las herramientas para la fe, la palabra de Dios, para que nosotros podamos resistir, o sea, a esperar en Él y tener paciencia para nuestro galardón. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque todo fue tan bonito y si yo hubiera sabido todo, ¿verdad? No hubiera sufrido tanto, exacto. pero como yo te decía, cada sufrimiento que yo tuve me preparó porque yo Sí, ahora aprecio más a mi esposo, o sea, ya sé que es sí, completamente de Dios y que yo debo ser como Dios dice que debo ser, porque también el matrimonio no es fácil. Cuando sí, empiezas hermana. que te tienes que someter, que tienes que obedecer, que tienes que servirle, no es fácil, pero como tú estás seguro que es de Dios, tú lo haces con gusto. Ah, y cuando son las pruebas también del matrimonio. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque cada etapa me hizo más humilde. Eso es lo que Dios logró conmigo. O sea, yo me hice más humilde, aprendí más a someterme a Dios, a saborear más el amor de Dios. Amén. Eh, porque a veces yo me sentía tan triste que le decía, Dios, necesito un abrazo tuyo, Señor. Ah, Y Dios hacía cosas especiales por mí que yo podía ver que, por ejemplo, una vez estaba tan triste, yo estaba saliendo del hospital y una hermana me invitó a un té a su casa saliendo del hospital. O sea, yo lo sentí como un regalo del Señor. Y cosas así que hacía Dios para mí y ya me ponía contenta y así. Así yo salía pues de la tristeza de ese día, porque era un día a la vez, no era que no, fue sí. difícil. Y eso Ujú. te va preparando, ¿verdad? Tú sientes, hermana, que si te hubieras casado antes, hermana, como muy Ay, joven, sí. Sí, ¿qué hermana, piensas? yo pienso que yo hubiera echado a perder mi matrimonio. ¿Verdad que sí? Porque, ay, sí, sí, Ahora lo porque ves, yo era, ¿verdad? ahora lo veo, sí, porque Sí. era realmente no había aprendido a confiar tanto en Dios. Tal vez sí leía su Biblia, era fiel, todo, pero no era que cada cosita se la consultaba a Dios. O sea, no vivía porque Dios es real, o sea, Dios está todo el día con nosotros, Dios nos anhela, a Él le encanta que nosotros oremos, es su gozo. Dice la Biblia que la oración del justo es su gozo. Y si yo no hubiera pasado eso, aumenté mi oración, aumenté mi servicio al Señor, aprendí a que la mente te puede, tienes que meter cosas buenas, 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 ¿verdad? No darle a tu mente tanta rienda suelta, ¿verdad? Tienes que meter palabra de Dios a tu corazón, a tu mente. Y algo, hermana, que es extracurricular. Aprendí a ser más sensible. Yo trabajé un año al cuarto de urgencia.
y a veces nos volvemos insensibles cuando llegan los golpes. Como yo tenía tanto dolor, cuando llegaban los pacientes con dolor, yo decía, él debe estar sintiendo lo mismo que yo. Y yo le daba consuelo. Aprendí, hermana. Yo antes de eso, pues yo hacía lo que tenía que hacer, le mandaba la venoclisis o un tratamiento. No, pero recuerdo una vez que llegó una paciente que había muerto su hija y estaba en una crisis de ansiedad y tenía mucho dolor, se había ahogado. Y yo pude, porque sentía dolor en mi corazón, estaba pasando mucho dolor, consolarla, que yo no lo hubiera podido hacer. Wow. Entonces, sí, sí, y testimonio bien bonito cada noche que aprendí a ser más sensible al dolor, hermana. Entonces, todo me ayudó, no solo para mi matrimonio, sino para mí como persona a crecer en fe y para ayudar a los demás, a consuelo. Es que muchas veces, no estamos listas, ¿verdad? O sea, hay de todo. Dios sabe cuándo, sabe sus propósitos. Muchas no están listas en su carácter, Sí, en el incluso carácter. listas para el hogar, listas para criar hijos, hermana. Cómo los niños necesitan de una mamá centrada, o sea, en nada más piensan muchas veces las jóvenes que egoístamente de que quieren a alguien que las ame, las abrace, les dé un chocolate, las lleve a cenar, algo romántico, pero eso no es el matrimonio en totalidad, o sea, el matrimonio es que vas a adquirir un esposo, una casa que tú tienes que atender, ya no vas a estar soltera, libre de tu tiempo, libre de tu dinero, libre de todo, ¿verdad? La Ujú, soltería es una bendición y el matrimonio también, pero ahora uno se entrega a su ujú, esposo. Entonces, por eso muchas veces también vienen los problemas en las jóvenes, en los matrimonios, porque se casan con ese egoísmo, ¿verdad? Pensando que, ay, yo pensé que todo iba a ser solo color de rosa. O sea, no hay una seriedad, ¿verdad? Muchas veces en ujú, las jóvenes que son muy jóvenes y no están listas. Y sí es verdad, muchas veces por eso Dios en su misericordia, por ejemplo, usted, hermana, que usted buscaba a Dios sinceramente con todo lo que nos dice, y Dios tuvo misericordia de usted, porque bien ujú, pudo haber casándose antes o metidos con cualquiera, que nadie se hubiera dado cuenta, o casándose con un mundano, ujú, pero Dios la miró a usted, Dios mira cada lágrima, cada oración y en su momento, ¿verdad? La juntó con su esposo y qué bonito, hermana, qué bonito. Ahora, yo estoy segura que usted ahora dice, pues de haber sabido, simplemente hubiera confiado en el Señor, me hubiera ahorrado esa lágrima, lágrimas dulces que llamó el pastor. ujú. Lágrimas dulces, sí. Ujú. Pero para usted no eran y dice, bueno, esas experiencias son bonitas de todas maneras, o sea, los seres humanos Sí. pasamos por muchas cosas, hermana, pero lo bueno es que esas experiencias pueden ser para ayudar a otros. A veces no los entendemos, a veces son nuestros propios errores, ¿no es cierto? Que nosotros nos desesperamos, no confiamos en Dios. Entonces, qué bonito, hermana, la felicito que usted hizo la voluntad de Dios porque usted dice, uff, qué bueno, me salvé, gracias a Dios. La gracia de Dios, pero ahí estaba Vilma, viviendo un día a la vez, tratando de hacer la Ujú. voluntad de Dios. ¿No es cierto, hermana? Sí, un día a la vez, porque cada día pues vuelves y te sientes sola, y vuelves y te da ganas de llorar, y vuelves y Y sientes llorar, que, y amor. pero Dios te muestra tu amor todos los días porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces es un disfrutar del Señor cada Amén, día hermana. también. Ujú. Y Sí. pues no sé si gustas comentar algo más, hermana, para animar a las jovencitas. Algo más que gustes decirnos. Pues
sigan orando por su futuro esposo, él ya existe. Sí, Y si no oras, pues Dios no lo va a guardar. O bueno, no, puede ser que también él esté enfrentando tentaciones del enemigo. Entonces, tú debes orar por él para que Dios lo cuide también, lo guarde y tú prepararte. Ah, yo llegué a un punto, también no, el esposo no es Dios, o sea, Dios debe ser, tú debes ser completa en Dios. amén. Y tú debes ser completa en Dios, ¿verdad? Pero bueno, sí, Dios nos hizo con ese deseo de casarnos y servir, y que Dios lo hizo hermoso todo a su tiempo. Pero bueno, quería decirte que después yo aprendí la historia de Permaneciendo en el Castillo, que todas deberían leer ese folletito, y permanece en el castillo y espera a tu príncipe. No lo busques tú, tú solo ora por él, prepárate. Eh, Dios es el que va a hacerlo a su tiempo, y siempre ora que Dios haga en ti, vaya preparándote, como dices, en el carácter, que es lo que yo creo que batallamos todas las mujeres primeramente en el Sí. carácter, en el carácter, en aprender a respetar, porque pues, esto los esposos les gustan que los respeten. Eh, y yo, yo creo que Dios es tan especial, tiene su esposo tiene su plan hermoso, y el plan que sea de Dios para ti es bueno. Y amén, hermana. Pues muchas gracias, hermana, por su testimonio. Vamos a leer aquí unos saluditos que nos dieron. Ok. La hermana Lilia, Dios me la bendiga, hermana, un abrazote si está por ahí. Dice, buenas noches, hermana Danira, saludos. La hermana Yulisa dice, muy cierto, hermana, excelente su testimonio, saludos. Yulisa Rodríguez de Pascual, tal vez la Sí, conozca amén, porque sí. Ujú. la hermana Sí. Salva por gracia dice, pero yo sé que es la hermana Batres. Dios le bendiga, hermana, si nos está mirando, dice amén. Qué bello Amén. testimonio, hermana, y felicitaciones. Ella es mi estudiante de clase de voz, está en California. Saludos, hermana. Amén. La hermana Mariana Pérez dice, amén, hermana, qué bendición. Ella es de aquí de Panamá. Y hay muchos me gusta y caritas y otros, de caritas así. La hermana Dani Uresti, saludos, hermana, también. No sé de dónde nos visita por aquí, pero saludos también. Hermana, qué bonito, me encantó, es tan hermoso escuchar lo que hace Dios, ¿verdad? Y pues Amén. que el Señor nos siga ayudando a Amén. ser de ánimo, porque de verdad que em, sí, eso es lo que siempre escucho, que, ay, si hubiera sabido, pues no hubiera sufrido tanto, ¿verdad? Si hubiera sabido que ya iba a estar felizmente. Pero bueno, son cosas de la vida que son necesarias, como usted dice, para hacernos madurar, hacernos crecer, ¿verdad? En la fe, sobre En todo. estamos, y en la fe espiritualmente, nuestro carácter, tantas cosas que nos mencionó. Y qué bonito que usted, en vez de solamente quedarse ahí, usted se puso a orar, y se juntó con otra hermana, hicieron ayunos, empezaron a ponerse propósito más de entregarse más a Dios, ganaban almas y todas esas Sí. cosas Dios los ve. Muchas jóvenes no se dan cuenta que Dios las está mirando, ¿verdad? Que no solamente se queden allí, ¿verdad? Tristes, sino que quieran seguir adelante buscando al Señor, así como usted lo hizo, hermana, y Dios me la recompensó, ¿verdad? Pues Amén. sí, yo quisiera invitar también a la hermana Beni, ojalá que Ay, pueda sí, el de ella es bien participar. emocionante también. Sí, lo curioso es que yo le estaba comentando que mi esposo y yo conocimos a su esposo allá en Sí, Estados qué Unidos. emoción. O sea, lo conocieron primero que ella. Ah, sí, ¿verdad? Y estaba el hermano, ese hermano estaba
tan emocionado que se iba a casar. Oh, no, no, no. Todo el viaje fue el tema era la boda, la boda, la boda. Así que Sí, Dios sabe lo que hace en todos los lugares. Así que bueno, jovencita, no se pierda la próxima semana. Eh, y mañana también voy a estar en vivo en una página que se llama En sus manos y voy a estar dando, primeramente Dios, unos consejitos para damas solteras de mi corazón al suyo. Y espero que también les sea de bendición. Mañana va a ser a las 2 de la tarde. Por ahí las espero para que se conecten. Y el próximo martes entonces nos vemos aquí también con otra invitada. Primeramente Dios, vamos a seguir esta serie. No sé si ya la voy a terminar, pero ustedes déjenme en los comentarios. Si ya la terminamos, seguimos con otro tema, pero está muy bueno. Así que gracias, hermana, por su valioso tiempo amén, y gloria a Dios, hermana. hermosas Gracias a palabras usted. que son de ánimo para las jovencitas. Pues un abrazo hasta allá, hasta México. Amén, hermana. Saludos allá también a Panamá y a todas las que se conectaron. Que Dios las bendiga mucho. Amén. Gracias, jovencitas, y saludos a su esposo. Gracias también por prestarnos un rato y a su hijo tan guapo, qué lindo. Hasta luego, Gracias. jovencitas, y hasta luego, hermana, pues. Hasta luego, hermana. Dios les Dios les bendiga. bendiga.